periodista Rosa Encarnación, ahora en su sagrado rol de madre. Tiene 2 niñas, Lía y Liz. 2 espiriticos. ¿Y qué ocurrió con Liz? ¿Qué ustedes observaron? ¿O quién observó algo que era diferente de las demás niñas? Sí, Liz al nacer tuvo una gravedad que yo digo que fue un milagro de Dios. Primero, Liz no fue una niña que nosotros programamos. Nosotros ya nos íbamos a quedar con Lía, pero por cuestiones de que solamente Dios lo sabe y gracias a Dios por Liz, yo quedé embarazada de Liz. Cuando Liz nació, al igual que Lía, tomó mucho líquido amniótico. Ambas tomaron líquido amniótico. Lía también tuvo su gravedad al nacer, pero no tuvo secuelas como las de Liz. Liz duró 18 días entubada, sedada, horrible. Yo nunca cargué a mi hija hasta casi los 20 días. Fue un proceso horrible porque aunque uno no tenga planificado tener hijos desde que caen en la pancita, eso es un amor, así es. Un amor incondicional. Y la anhelábamos, la esperábamos ya después que la pudimos concebir. Cuando Liz salió, se tomaron muchas restricciones porque a Liz se le había puesto el antibiótico más fuerte para poder tenerla con vida. Porque Liz, el médico de ella, el pediatra que la recibió, me dijo, ahora ya yo no puedo hacer más nada. Wow. Entonces, luego de esa hipertensión respiratoria, adquirió una bacteria en la sangre y fue todo muy complicado, horrible. Un momento después de la muerte de mi papá, eso ha sido lo peor que nos ha podido pasar a nosotros a nivel emocional. Porque su vida es un milagro. Así es, desde su concepción. De verdad que sí, porque yo incluso me iba a someter a una cirugía y en ese proceso fue que quedé embarazada de Dios. Solo Dios conoce sus... Viene una misión muy importante. Bueno, amén. Así sé, que sea positiva. Así es. Cuando Liz tenía 6, 7 meses, Liz no quiere sentarse y ella es muy juguetona, se tira para atrás. Y yo la llevo a Conecta, que ya me habían dado una referencia comunidad educativa. Del centro, para que me ayuden, porque a veces los niños que tienen problemas al nacer, su desarrollo es un poquito más lento. Y cuando la llevo, que le hacen una evaluación, cuando le estimulan el oído sin vista y tacto, Liz no reacciona. O sea, auditivamente no reaccionaba a nada. Para mí, yo salí con la esperanza de mi casa de que Liz aprenda a sentarse ahí, pero salí de ese centro con el corazón en la boca, con la posibilidad de que Liz sea sorda. Y yo decía, no, pero que ella baila, no, pero que ella voltea la mirada, no, pero que ella balbucea, no. Como una especie de negación total. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que yo cogí fue una olla y le daba por detrás para que ella escuchara ese sonido así seco, y Liz no volteaba. Dios. Entonces, a partir de ese momento fue un duelo para ti en ese momento. No, para todos. Cuando pensábamos que todo estaba muy bien, ocurre esto, y eso es, en principio, uno siente que el mundo se va a caer, pero al final Dios va poniendo cada cosa en su lugar y uno va entendiendo el mensaje. En fin, que empezamos a llevar complicado los médicos que tienen esas especialidades para niños pequeñitos. A veces teníamos que ir a los centros y decían, no, que en 2 meses, no, que en 3 meses. Pero y si hay una ocasión, si hay una ocasión en la que yo he tenido que valerme de mi carrera profesional para que mi hija pueda recibir el diagnóstico a tiempo, ha sido ese. Tuve que mover fichas, en fin, se empezaron a hacer los estudios y Liz salió con hipoacusia bilateral, profunda bilateral, los 2 oídos, no escuchaba. Esto quiere decir que no escuchaba. Ella es sorda, mi hija es sorda. Entonces, nosotros no nos resignábamos, pero a medida que íbamos buscando más diagnósticos, fueron 3 diagnósticos, para ya nosotros convencernos. Y coincidían. Sí, lo mismo, hipoacusia profunda bilateral. Entonces, nunca nos detuvimos en medio de nuestro duelo. Nosotros llegábamos con mi hija grande y mi hija decía, yo no quiero que le hagan bullying a mi hermana. O sea, fue un proceso, fue un sacudión, fue un remesón, emocionalmente hablando, que no solamente fue por lo que significó tener una persona con una discapacidad en nuestra casa, cuando nadie en la casa había convivido con alguien diferente porque tiene una discapacidad. Pero gracias a Dios pudimos operar a Liz. Después la angustia era si ella aplicaba o no para implantes cocleares, que es
el único sistema que hay para que las personas que tienen hipoacusia profunda bilateral puedan escuchar. Son aparatos internos, hubo que someterla a una operación donde le abrieron su cráneo en cada una detrás de la oreja, de cada oreja. Y luego la angustia era el tema de operar a Liz, que gracias a Dios calificó, porque no todas las personas que tienen dificultad auditiva califican para implantes cocleares, que es el aparato que se utiliza para estos diagnósticos y que las personas puedan escuchar. Imagínese una bebé de 9 meses, someterla a una operación donde le abren el cráneo del lado derecho, del lado izquierdo, porque gracias a Dios, el oído interno y externo de Liz estaban bien, el externo y el medio. El problema fue en el interno, que es lo que lleva la señal al cerebro. Y eso es un aparato que lleva como un hilito y todo. Y la niña, imagínense una niña de 9 meses recién operada. Todos esos estudios que había que hacerle previo a la operación eran sin dormir. Dios. Y dejar la niña toda la noche, ella queriéndose dormir y uno no dejándola dormir, imagínense la tortura que eso significa para un papá y una mamá que acaban de recibir un diagnóstico que fue devastador. Y lo peor, lo costoso que son esos aparatos. O sea, solamente los implantes, los aparatos en sí, $56,000. ¿Y cómo se hace la gente que no puede? Se No tiene condena acceso a no escuchar un mundo con sonido. Dios. Vamos a escuchar ahora al doctor Batista, quien explica en torno a este aparato y además destaca lo que significó operar a esta pacientita con apenas 9 meses. La paciente Liz es la paciente más joven que hemos operado en nuestra clínica de implante. La operamos a los 9 meses de edad y ha tenido una evolución exitosa. Pero el éxito no solo es de hacer una buena técnica quirúrgica, no es solo colocar el mejor implante coclear del mercado, sino el apoyo familiar y de todo el equipo de trabajo de la clínica de implante coclear. El implante coclear consta de 2 partes. Una parte interna que colocamos en la porción mastoidea del paciente, específicamente en la cóclea. Por la parte externa tenemos este procesador que consta de 2 micrófonos, un micrófono direccional que apunta hacia donde mira el paciente y un multidireccional que recoge todo el sonido alrededor del paciente, donde convierte el sonido en una especie de clave Morse, podemos decir. Luego esta energía electromagnética es procesada en esta área como impulso eléctrico que viajan a través de la cuerda que ya hemos colocado o de los electrodos que ya hemos colocado en el oído interno. Qué reto, solamente respiro escuchando las explicaciones del doctor. ¿Cómo ha transcurrido el proceso? ¿Cómo ella se ha adaptado a esto? ¿Cómo le ha ido en el Centro Conecta? Sí, porque es un proceso, no es mágico, hay que darle terapia para que empiece a decodificar lo que es el sonido, porque después de tú vivir 9 meses con un mundo completamente mudo, donde tú no escuchas ningún sonido, fue muy interesante porque Liz empezó a reaccionar desde la primera vez que fue 29 de enero del 2024, que escuchó por primera vez, acaba de cumplir 1 año. Y el reto... ¿Qué fue lo primero? ¿El primer sonido? El sonido de la computadora, que lo van programando y emite como un sonido especial, pip, pip, pip. ¿Y ella qué hacía? El doctor estaba asombrado porque los niños naturalmente lloran. O sea, tú estás y no lo escuchan tan alto como lo escucha uno. Se lo van programando. Cada mes Liz había que llevarla hasta hace poco a La Vega, donde está el doctor, a programarle ese sonido, porque es poco a poco que lo van abriendo. Y Liz bailaba su sonidito nuevo, o sea, que ella no nunca lo había escuchado. Y el doctor le decía, pero Liz, tú tienes que llorar. Y Liz bailando su sonido como la niña alegre que es. Pero esto nos dio... como un sacudión, no solamente para ver el vaso medio lleno, porque gracias a Dios Liz tiene sus implantes, muchos niños están condenados a nunca escuchar el sonido del mundo, muchos padres para comunicarse con sus hijos tienen que aprender el lenguaje de señas. Mi hija va a ser opcional, va a poder comunicarse con más facilidad y a Dios las gracias porque hemos tenido esa posibilidad, que no fue fácil económicamente, fue gracias a hermanos que uno tiene, porque buscar casi 4 millones de pesos nada más para los aparatos, cada estudio también es costosísimo, o sea que yo también me identifiqué mucho con las personas que no tienen muchos recursos. ¿Cómo se hacen?
tienen que vivir la vida como Dios la manda, sin posibilidad de cambiarla. Y es muy duro porque ni siquiera a nivel de Estado tenemos esas facilidades ni para un diagnóstico a tiempo. Entonces, emocionalmente fue difícil y yo he empezado a ver el vaso medio lleno y a replantear mi vida. Y también mi esposo y toda mi familia, mi mamá, mis hermanas, después de lo ocurrido con Liz, que es la alegría y la más inteligente de la casa. Y con Lía y Liz se llevan Súper bien. Liz es una fierita. Liz le brinca arriba. Lía es la que uno vive todo el día riéndose de las ocurrencias de Liz porque es muy activa y es muy despierta. Dice muchas palabras, hasta frases, y apenas lleva un año escuchando. Dios la bendice. Gracias, Rosa, por compartir tu historia profesional y tu parte de tu historia de vida como madre. Gracias a partir de ahora, muchas bendiciones. Amén. Para Lía y agradecerle lo comprensiva que habrá sido con su hermanita en los diferentes momentos, y para Liz también. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.